días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Hola a todos. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están? Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días, Lince. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. No. Bien. Continuamos entonces. No se olviden apagar su micrófono, por favor. Ayer nos habíamos quedado en el cálculo de la cantidad de volumen de oxígeno, ¿no? ¿No? Que se requería para la combustión completa de los 6 litros de octano, ¿no? Habíamos calculado en primer lugar por el método ion-electrón los estequiométricamente, ¿no? Cuánto de octano con cuántos moles de oxígeno nos iban a dar una cantidad de CO2 y agua, ¿no? Básicamente habíamos encontrado los valores numéricos, ¿no? La igualación, ¿no? Para la igualación, 2, 25, 16 y 18. Bueno, al mismo tiempo habíamos hecho lo que era también la parte de identificación del número de moles, ¿no? Que básicamente eran los valores encontrados durante el proceso de este método, ¿no? Que eran estas, ¿no? El 2, el 25, 16 y 18. ¿No? Estamos de acuerdo cumpliendo con lo que decía la ley de Lavoisier, ¿no? La misma cantidad de cada átomo tiene que ver en ambos lados, ¿no? La ley de la conservación que dice que no se crea ni se destruye, simplemente existe una transformación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, licenciado. ¿Ya? Nos habíamos identificado también al mismo tiempo haciendo la relación, ¿no? 2 moles de octano con 25 moles de oxígeno molecular iban a formar 16 moles de dióxido de carbono y 18 moles de agua. Al mismo tiempo habíamos relacionado con volúmenes, ¿no? Tomando estos valores encontrados en el proceso de método de igualación por el ion electrón, ¿no? Básicamente cambiando los moles por volúmenes, ¿no? 2 volúmenes con 25 volúmenes nos dan 16 volúmenes y 18 volúmenes, ¿no? De cada componente del dióxido de carbono, agua, oxígeno molecular y octano, ¿no? A partir de octano y oxígeno molecular, ¿cuántos volúmenes de dióxido de carbono y agua se iban a formar? Luego habíamos relacionado con los litros esto, ¿no? 2 litros de octano con 25 litros de oxígeno molecular y van a darnos 16 litros de dióxido de carbono y 18 litros de agua. Entonces, la pregunta que decía, ¿qué volumen de oxígeno se requiere para la combustión completa de 6 litros de octano? Entonces yo tenía que partir de los 6 litros de octano, ¿no? Que aquí está. ¿Ok? Haciendo la relación estequiométrica, ¿no? Aquí podemos identificar, ¿no? Que a partir de 2 litros de octano, la relación es 2,25, ¿no? 2 litros de octano reaccionan con 25 litros de oxígeno. Entonces, haciendo esa relación, obteníamos que 6 litros de octano se iban a combustionar con 75 litros de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Eso se entiende? ¿Eso se entiende, jóvenes?
haciendo estequiometría. ¿Estamos de acuerdo? Después, en el inciso B, ¿qué nos pedía? ¿Qué volumen de dióxido de carbono y vapor de agua se forman? ¿No? Teníamos que calcular los volúmenes del dióxido de carbono y del agua que se forman a partir de ¿qué? A partir de 2 litros de, mejor dicho, a partir de 6 litros de octano, ¿no? Haciendo aplicando la estequiometría. Entonces, a partir de 6 litros de octano, haciendo la relación de volúmenes en litros, podríamos decir que a partir de 2 litros de octano se van a formar 16 litros de dióxido de carbono. Entonces, mediante cálculos estequiométricos, litros con litros de octano se van y vamos a tener en función de litros de dióxido de carbono. Entonces, lo multiplicamos 6 por 16 dividido entre 2. Eso nos va a dar 48 litros de dióxido de carbono. Por un lado. Luego nos pedía y la cantidad de vapor de agua que se van a formar a partir de 6 litros de octano. Entonces, a partir de 6 litros de octano, yo puedo decir, por estequiometría, que 2 litros de octano me van a formar 18 litros de agua. ¿Eso de dónde sale? Básicamente es de esto, ¿no? Aquí tengo 2 litros de octano. Aquí está, 2 litros de octano. Se van a formar 18 litros de agua. Mediante la relación estequiométrica. Entonces, esa relación se aplica aquí, litros de octano con litros de octano, y yo lo multiplico 6 por 18 dividido entre 2. Eso me va a dar 50 litros o 54 litros de agua, ¿no? O de vapor de agua, ¿no? Que se van a formar a partir de 6 litros de agua. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok, ahora vamos a entrar en lo que es balance de materia sin reacción. Ya. Si no hay generación o consumo de materia dentro del sistema, entonces básicamente para el balance de materia sin reacción se utiliza por un lado lo que es la igualdad, ¿no? Entre acumulación, que es igual a la entrada menos la salida, ¿no? La acumulación es igual a la entrada menos la salida. Si no existe acumulación o consumo de materia dentro del sistema, se dice que estamos en estado estacionario o uniforme. En este caso, la entrada va a ser igual a la salida, ¿no? Porque todo lo que entra, en realidad, tiene que salir la misma cantidad, ¿no? Durante el proceso en el sistema. Si no existe flujos de entrada y salida, se reduce al concepto básico la conservación de la materia dentro de un sistema cerrado o aislado. Para todo balance de materia debe definirse un sistema, ¿okay? Se entiende por a cualquier porción arbitraria o total de un proceso. Como 1.5.1 tenemos el método general para resolver balance de masa. Para hacer el balance de masa, básicamente se debe definir ciertos puntos. 1. Definir el sistema, dibujar un diagrama de proceso, ¿no? Ese es punto 1. Punto 2. Colocar en el diagrama los datos posibles. ¿Qué datos tenemos para poder hacer los cálculos? 3. Observar cuáles son las composiciones que se conocen o que pueden calcularse fácilmente para cada corriente. 4. Determinar las masas, entre paréntesis, pesos, que se conocen o que pueden definirse fácilmente para corriente. Una de estas masas puede usarse como base de cálculo. Punto 5. Seleccionar una base de cálculo adecuada. Cada adición o sustracción deberá hacerse tomando el material sobre la misma base. 6. Asegurarse de que el sistema esté bien definido.
Una vez logrado lo anterior, se estará preparado para efectuar el número necesario de balances de materia. El balance de materia total, por un lado, y el balance de materia para cada componente presente. Esos pasos son los que deberían seguirse para el cálculo en el balance sin reacción. Entonces, como ejemplo, tenemos lo siguiente. Una solución compuesta de 50% de etanol, 10% de metanol y 40% de agua. Total sumado eso se hace 100%. ¿Estamos de acuerdo? Ya es ingresado a una... básicamente ingresada a 100 kilogramos hora. Ese es el flujo, ¿ya? 100 kilogramos hora. A un separador que produce una corriente de 60 kilogramos hora con la siguiente composición. 80% de etanol, 15% de metanol y 5% de agua. Total sumado, eso se hace 100%, ¿no? Y una segunda corriente de composición desconocida, ¿no? Porque en realidad aquí, ¿cuánto está el flujo? El flujo es 60, ¿no? Porque tenemos, ¿cuánto ha entrado? El flujo, 100. ¿Cuánto es lo de la segunda corriente? La composición no conocemos, pero debe ser igual 100, pero el problema es no conocemos. Eso, el restante sería 40, ¿no ve? Para que complete el 100% del flujo que está entrando, ¿ya? Y lo que se requiere en realidad es una segunda corriente de composición desconocida, dice, ¿no? Esa es la que hay que calcular, ¿no? Perdón. Una segunda corriente de composición desconocida, porque en realidad primero tenemos 1 y la 2, ¿no? En porcentaje de los 3 componentes en la corriente desconocida y el caudal en kilogramos hora. Hay que calcular el otro, el que falta acá, ¿no? Porque solo tenemos aquí primeramente la corriente que es 60 kilogramos hora, pero la corriente que está ingresando es 100, ¿no? Entonces aquí falta ¿cuánto la corriente? 40, ¿no? 40 kilogramos hora. Eso es lo que hay que calcular, no conocemos. En función de lo que ha entrado y de lo que ha salido por una parte y el restante, en función a estos valores hay que calcular la composición de la corriente de composición desconocida, ¿no? Que son en realidad van a tener 3 componentes, no la de entrada y 2 que van a salir. Entonces dice, calcular la composición en porcentaje de los 3 componentes. ¿Cuáles son los 3 componentes? Son etanol, metanol, agua, ¿no? En función a esos 3, ¿no? Y el caudal, ¿no? El caudal o el flujo en kilogramos hora. No conozco. Soluciona esto, primeramente. ¿Qué dice en los pasos que hay que seguir para resolver? Básicamente, el primer paso es definir el sistema dibujando un diagrama de proceso. Esto es el diagrama de proceso, ¿ok? Por un lado es la entrada, y este es el separador, y por el otro lado sabemos que está saliendo esta cantidad. El flujo, básicamente, está saliendo es 60 kilogramos hora, o la corriente. Pero ha entrado 100, solo está saliendo 60. ¿Dónde están los 40? Eso hay que calcular. Este 40 es restante, ¿no? Porque es para que se hagan el flujo de entrada, o sea, el flujo de entrada tiene que ser igual al de salida, ¿no? No puede haber un cambio así. Entonces hay que calcular el restante 40, el caudal que es 40, ¿no? Y las fracciones de cada componente, que son el etanol, metanol y el agua. Lo primero que se hace es dibujar, ¿no? Este sistema. En segundo lugar, ¿qué hacemos? Colocar en el diagrama los datos posibles. Ese es, aquí ya tenemos colocado, ¿no? Estos datos. A estos datos se refiere. De cada componente.
Ok. El tercer paso. El tercero básicamente es observar cuáles son las composiciones que se conocen, que pueden calcularse fácilmente para cada cociente. Entonces, en función de estos, deberíamos calcular de cada componente, como sea del etanol, metanol y agua, y el flujo, la corriente, como esto, ¿no? Inicialmente hemos dicho que etanol había un 50%, su fracción sería 0,50, ¿no? En fracción. El otro hemos hablado en porcentaje. Ahora, ¿cuáles son nuestras variables? Las variables cuyos valores se desconocen son el metanol, la masa del metanol, la masa del etanol, perdón, la masa del metanol y la masa del agua, ¿no? Y la corriente, ¿no? Que estamos simbolizando con la letra W. Así también las fracciones, ¿no? Tanto del etanol, y fracción 2 que es del metanol y la fracción 3 que es del agua. Ambos grupos de 4 son equivalentes, tienen 4 incógnitas y necesitamos hallar 4 ecuaciones independientes. Sabemos que el flujo total va a ser al flujo que ha salido, que tenemos como valor, y al flujo desconocido. ¿Estamos de acuerdo? Al flujo o la corriente, ¿no? La corriente total que está entrando y la corriente que ha salido y la otra corriente que falta. Esta, la W, ¿no? Esta no conozco, esta conozco y esta conozco. Aquí yo tengo una ecuación, ¿no? Otro, del etanol. Del etanol también podemos calcular en función del flujo de entrada, ¿no? Por ejemplo, el flujo de entrada está simbolizado con la letra F, ¿no? El etanol básicamente va a ser 0,50 o 50%, decía, ¿verdad? Entonces, en materia de fracción hablando, va a ser 0,5. ¿Ya? Eso multiplicado por la corriente de entrada va a ser igual al otro que es el que ha salido con el flujo que está simbolizado con la letra P, que es 60 kilogramos hora, ¿no? Y eso está, la fracción del etanol que está saliendo básicamente es 80%, pero hablando en fracciones eso, la masa sería 0, o 0,8. Para cada uno hacemos lo mismo, para metanol igual y para agua, ¿no? Vamos a tener en realidad aquí una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Esta masa es la que no conozco, por eso está colocado más la masa del etanol desconocido. Esta es la que no conozco, del metanol tampoco conozco ni del agua, ¿no? Pero sabemos que la total va a ser la suma de ambos, ¿no? Del que ya conozco y del que no conozco. Igual aquí, del que ya conozco y del que no conozco. Lo que yo tengo que hacer básicamente es buscar la relación de estos, de la masa con el flujo desconocido, ¿no? Además de lo que hemos encontrado estas ecuaciones, se deberían agregar un balance independiente. El balance independiente va a ser en función del flujo de corriente desconocido que está saliendo por uno, o que está en el sistema, ¿no? Básicamente va a ser la masa del etanol más la masa del metanol más la masa del agua. Eso me va a dar la corriente total, ¿no? La cantidad de flujo que está, que no conozco, ¿no? Estos son valores independientes, ¿no? Ok, entonces aquí estamos señalizando F como flujo de entrada, ¿no? Que es 100 kilogramos hora, la corriente. Luego el producto de salida, por un lado que ha salido es 60 kilogramos hora, ¿no? Y el 40% falta el caudal que es el desconocido que hay que calcular, como está simbolizado con la letra W. Pues lo primero que hacemos es calculemos primeramente en función de F y P, reemplazando en 1.
Yo conozco F, sí conozco F. Yo conozco P, sí conozco P. ¿Cuáles son? Son estos valores, ¿no? Ahí está. Este es mi F y este es mi P. F es 100 kilogramos hora y P es 60 kilogramos hora. Entonces, esos valores yo los voy a reemplazar en la ecuación número 1. Entonces, va a ser lo siguiente. Voy un poquito adelante. Ya voy aquí, voy a tener, ¿no? Aquí está F 100 y aquí está el P 60. Entonces, de aquí yo puedo despejar la masa del etanol, ¿no? Este es lo que está, esto al multiplicar 0,8 por 60 me va a dar 48. Y 0,50 por 100 me va a dar 50. Como ya tengo estos dos valores, entonces puedo despejar la masa del etanol, ¿no? Del flujo de la corriente que no conozco. Este que está sumando va a pasar al otro lado a restar, no va a ser 50 menos 48. Y aquí tengo el valor. Esa diferencia es 2. Pues la masa del etanol va a ser igual a 2. Ya tengo el valor de la masa del etanol del flujo desconocido. Ahora, F y P en 2. En la ecuación 2 también puedo sustituir. La ecuación 2 es esta. Bueno, conozco F y P, igual voy a multiplicar esos valores por el P y este por el F. Pues voy a tener un valor acá, un valor acá, ¿no? ¿Cuánto es eso? Este producto, 0,1 por 100 es 10, ¿no? Y 0,15 por 60 es 9. De ahí puedo despejar lo que es la masa del metanol. Este que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces, la masa del metanol básicamente va a ser 10 menos 9. Y eso es igual a 1. Para el siguiente, igual, ¿no? En el del agua. Aquí voy a igual sustituir en vez de F los valores que tengo. Y de ahí voy a despejar la masa del agua. Aquí está. Entonces, como tengo del agua que la entrada es 40%, la fracción es 0,4, eso lo voy a multiplicar por la corriente que está entrando, que es 100. 0,4 por 100 va a ser 40. Y 0,05 por 60, ese que es de salida, eso es 3, ¿no? 0,05 por